A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaremos el tema sucesión o progresión geométrica del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y por supuesto habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Abdi. Mucho gusto, Abdi. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a continuar con las sucesiones o progresiones. Anteriormente vimos lo que fue la sucesión aritmética y ahora continuaremos con la progresión geométrica. Necesito que tengas listos tus materiales y si ya estás listo, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a recordar de manera breve algunos conceptos que son fundamentales. Una sucesión o una progresión es una secuencia ordenada de números que puede ser finita o puede ser infinita. Decimos que es finita cuando tiene un número de elementos que pueden contarse y es infinita cuando tiene una cantidad de elementos que es imposible de contarse. Entonces, cada uno de los elementos que forman parte de este grupo lo vamos a conocer y lo vamos a identificar como término. El término va a tener la siguiente simbología: AN, donde n es la posición que ocupa dentro de la secuencia, la sucesión o la progresión. Vamos a tener algunos ejemplos. Progresión. Nos dicen, tenemos la siguiente: 10, 5, 0, menos 5, 10. Y nos piden identificar cuál es el segundo término y cuál es el quinto término. Entonces, lo único que debemos contar o debemos de observar es posiciones. Primer posición, segunda, tercera, cuarta, quinta. Esta es una progresión finita porque solo tiene 5 elementos. Entonces, ¿cuál es el elemento que está en la segunda posición? El 10, el 5. Muy bien, entonces la segunda posición es el 5. Y la quinta, observamos, contamos y es menos 10. Ahora, si te has dado cuenta al momento de leer la progresión, notamos algo muy especial que vamos a conocer como diferencial. Es esa diferencia que hay entre uno y otro elemento y que es constante. Entre 10 y 5 hay una diferencia de 5 unidades y entre 5 y 0 también hay una diferencia de 5 unidades. Entre 0 y menos 5 también hay una diferencia de 5 unidades. Entonces entre todos los elementos hay un diferencial de menos 5. Debemos tomar muy en cuenta el signo. El signo negativo nos indica que es una progresión decreciente. Va de un número mayor a uno menor. Por eso el signo negativo. Y tenemos la siguiente progresión. Tenemos 42, 49, 56, 63, 70. Nos piden también identificar cuál es el término que ocupa la tercera posición y el diferencial en la secuencia. Entonces,
Tercer elemento en la progresión. 1, 2, 3. El tercer elemento es 56. Y el diferencial, que es la resta entre estos, entre cada uno de los elementos, también observamos que es constante. Y es más 7. ¿Por qué el signo positivo en este diferencial? Muy bien, porque vamos aumentando en tamaño cada uno de los términos. Empezamos con 42 y seguimos con 49. Quiere decir que vamos hacia arriba, vamos creciendo. Es una progresión creciente. Muy bien, vamos entonces ahora, ya que recordamos algunos conceptos que vimos anteriormente, vamos a ir ya directamente a lo que es la progresión y la construcción de fórmulas. En este ejemplo que tenemos acá, vamos a recordar términos en función de la posición. Ok, si nos dijeran, tenemos esta secuencia, tenemos esa sucesión y necesitamos seguir agregando elementos. ¿Cuáles serían los que siguen a continuación? Entonces, vamos a identificar primero el diferencial. La secuencia es 2, 5, 8, 11, 14. Y necesitamos seguir agregando más elementos. Vamos a construir entonces la fórmula. Y para construir la fórmula, primero, el diferencial. ¿Cuál es el diferencial que observaste en esta secuencia? Muy bien, 3. Y es positivo, porque los elementos van creciendo. Ahora, si te das cuenta, hay una diferencia de 3, de 3, de 3 y de 3. Ese se vuelve un valor constante. Entonces vamos a agregarlo como un factor común. 3n. Recordemos, no tenemos que confundir el valor del término con la posición. La posición de este término es posición 1, de este posición 2, de este posición 3. Es diferente al valor que hay escrito en cada posición. Okay. ¿Para qué nos va a servir esto? Si yo multiplico 3 por n, pero vamos a las posiciones, con la posición 1. 3 por 1 me va a dar 3, pero yo aquí tengo el valor 2, entonces le voy a restar 1. Observemos esto. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. Encuentro el valor de la posición. Posición 1, valor 2. Ahora vamos con la posición 2, que sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y entonces sería posición 2, valor 5. Y así seguimos construyendo y agregando valores para esta progresión, utilizando esta fórmula. Bien, ahora vamos entonces a lo que es progresión geométrica. Con la progresión geométrica dejamos de lado esto, lo de las sumas, y vamos a ir a los cocientes. Nos dicen, se obtiene multiplicando un número constante por el término anterior, y nos dan esta fórmula como una plantilla. Muy bien. ¿Qué características tiene la progresión geométrica? Características. Si el cociente o la razón o la división es mayor a 1, tenemos una progresión creciente. Si es igual a 1, es constante. Y si es menor a 1, es decreciente. Si la razón o el cociente o la división es negativo, entonces vamos a tener una progresión alterna en signos. Vamos a ver ejemplos para que dejemos claros estos conceptos. Nos dice, practiquemos.
¿Cuáles son el tercer y cuarto término de estas dos progresiones que nos dan? Tenemos la progresión 5, 15. Como estamos trabajando progresión geométrica, lo que vamos a hacer es una división, porque aquí lo que vamos a hacer es multiplicar, no sumar. Eso es para la aritmética. Para la geométrica vamos a multiplicar un número por cada uno de los términos. Entonces, vamos a sacar la razón o la división. Vamos a dividir el segundo término dentro del primero. 15 dividido 5. Ahí tenemos ya la razón, que es 3. Como nos dio signo positivo, sabemos que vamos a ir en aumento, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, entre 5 y 15, entre el primer y el segundo elemento, debo de multiplicar por 3. Para ir del segundo al tercero, hago lo mismo. Voy a multiplicar por 3. Entonces aquí la progresión es así. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. Y para ir al siguiente, también por 3, 45 por 3, 135. ¿Sí? Ya ves que no estamos sumando, estamos multiplicando, ¿verdad? Ahora, nos dan esta otra progresión y nos dicen los primeros elementos son menos 2 y menos 6. Entonces vamos a encontrar el tercer y cuarto elemento también. ¿Qué vamos a hacer? Una división entre el segundo y el primer elemento. Menos 6 dividido menos 2. Y eso nos va a dar 3 también. Para ir de menos 2 a menos 6, multiplicamos por 3. Para ir del segundo al tercer elemento, vamos a multiplicar por 3. Y para ir del tercer al cuarto elemento, multiplicamos por 3 también. Entonces vamos a obtener los resultados. Menos 6 por 3 nos va a dar menos 18. Y para ir al siguiente elemento, menos 18 por 3, menos 54. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Y vamos a obtener entonces ahora, o vamos a construir ahora, aquí encontramos la razón. Aquí vamos a construir las fórmulas. Y para construir las fórmulas, recuerda que tenemos esta plantilla. Primer elemento, por la razón, o la división que calculamos anteriormente, elevado a la n menos 1. Entonces, la progresión es 1, menos 5, 25, menos 125. Si te das cuenta, los signos van alternos. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué tipo de razón o qué tipo de división vamos a obtener o vamos a esperar? Muy bien, una con signo negativo. Ok. Entonces, para construir la fórmula de esta progresión, primer elemento A1. ¿Cuál es el primer elemento? 1. Ahora, la razón, la división, podemos sacarla de cualquier pareja. Vamos a hacerlo entre el segundo y el primero. Menos 5 dividido 1 nos va a dar menos 5. Elevado a la n menos 1. Ahora operamos los términos que nos quedan ahí y nos queda 1 por menos 5, menos 5, elevado a la n menos 1. Y esta es nuestra fórmula para seguir agregando elementos en este tipo de progresión que es geométrica. Vamos a tener este último ejemplo y nos dice,
Veamos la progresión. 8 tercios, 8 novenos, 8 27avos. Muy bien, saquemos entonces o calculemos la razón. La razón la vamos a calcular entre el segundo y el primer elemento. Vamos a tener 8 novenos dividido 8 tercios. Tenemos la división de dos cocientes. Vamos a utilizar productos cruzados o como se conoce como ley de sándwich. Producto de medios, producto de extremos. Producto de extremos arriba, 8 por 3, producto de medios abajo, 9 por 8. Estos 8 se pueden eliminar y nos va a quedar 3 novenos. Pero esos 3 novenos podemos reducirlos porque tienen tercera y entonces nos va a quedar un tercio. Un tercio. Esa es nuestra razón. Entonces vamos a la fórmula. Nos dice el primer elemento de la secuencia. 8 tercios. Por la razón. ¿Cuál es la razón? Un tercio. Y todo esto elevado a la n menos 1. Vamos a recordar un poquito operaciones con potencias, ¿sí? Vamos a copiar el 8 tercios. Pero este exponente, n menos 1, va a afectar al 1 y va a afectar al 3. Pero cualquier exponente que afecte a la base 1 no la va a cambiar. 1 elevado al cuadrado es 1, 1 elevado al tercio, al cubo es 1, 1 elevado a la cuarta es 1, 1 elevado a la quinta. Entonces, cualquier exponente que le pongamos a la base 1, el resultado va a ser 1. Y entonces este exponente afecta esta base, 3n menos 1. ¿Qué hacemos con la multiplicación de fracciones? Se multiplica lineal. Los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. O numeradores por numeradores, denominadores por denominadores. Resultado entonces, 8 por 1, 8, dividido. Cuando multiplicamos términos que tienen la misma base, se copia la base, que es 3, y se suman los exponentes. Si yo aquí tengo un exponente 1 positivo, se anula con este 1 negativo y me va a quedar solo n. Y tenemos entonces nuestra fórmula para seguir agregando elementos en esta secuencia. ¿Sí? ¿Qué? Muy bien. Esta secuencia es decreciente y ves que la razón es un tercio, es menor a 1. Entonces va a ser decreciente. Bien, chicos, les recomiendo que practiquen y logren apropiarse de todo el conocimiento que hemos desarrollado el día de hoy con respecto a sucesiones o progresiones geométricas. Que vayan guardando en su portafolio de Aprenda en Casa todas las actividades que vayan realizando y que compartan con sus amigos o con un adulto todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Te recomiendo lavarte tus manos constantemente con agua y jabón, y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.